El día de hoy vamos a contar con dos experiencias sumamente claves, con la experiencia del sindicato de Prosegur y con la experiencia de una abogada que también además es muy abocada a la defensa de los derechos de los trabajadores y que obviamente tiene una especialidad en derecho laboral. Vamos a iniciar con la experiencia de los trabajadores, de las trabajadoras. En este caso, hemos invitado al compañero, al señor Manuel Gobea Flores, quien es secretario de Defensa del Sindicato de Prosegur, y al asesor que acompaña su lucha, el señor Job Rosales. Entonces, quiero invitarles. ¿Cómo están, compañeros? Manuel, ¿cómo están, compañero Job? ¿Cómo ha tomado la cuarentena el sindicato y ustedes en sus familias? Bueno, ¿cómo está? Buenas tardes, compañera. Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, compañero. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están recibiendo esta cuarentena? ¿Han logrado tener algún tipo de bono estatal? ¿Han logrado tener algún tipo de apoyo por parte de Prosegur? Lamentablemente nosotros solamente nos beneficiamos por nuestro propio trabajo. Nosotros estamos en primera línea y es un trabajo donde no ha parado desde el inicio de la cuarentena. Nos mantenemos en esa posición y lógicamente estamos defendiendo los derechos laborales y cuales se están vulnerando en plena pandemia. Esa es lo que es nuestra función que estamos haciendo, compañera Rosario. Interesante, Manuel, que tú señales, porque a veces se suele pensar que en primera línea solamente están personal médico y personal policial, ¿no? También está personal de seguridad, como ustedes, el personal de limpieza, y a veces se les suele invisibilizar también la gente que atiende en los centros comerciales que no cierran, ¿no? En los centros supermercados que no cierran y que lamentablemente pues se exponen a una serie de cuestiones. Ya entrando en materia, Manuel, ¿pueden contarnos ahorita en qué situación te encuentras tú personalmente? Porque tengo entendido que has sido despedido el 21 de diciembre. ¿Qué ha pasado? ¿Te has portado mal, Manuel? Nos dice la gerencia, o qué ha pasado, o ha habido una vulneración de tus derechos laborales. ¿Qué es lo que sucede? Sí, bueno, agradeciendo de antemano la plataforma Gaceta de Lima que me da la oportunidad de poder expresar, ¿no? Y que la ciudadanía también tenga conocimiento de los hechos. El día 6 de noviembre, justamente por la misma plataforma de una entrevista que tuve, se inició una persecución hacia mi persona por un hecho que se denunció el trabajador en sí. Le comento, hay un trabajador que fue, como se dice, dentro de un trabajo haciendo un abastecimiento cajero. Nosotros somos del rubro de transporte de valores, Prosegur a nivel nacional, ¿no? Para que lo entienda de esa forma, ¿no? Entonces hay un grupo de 3 trabajadores que fueron asaltados abasteciendo un cajero automático, de los cuales uno de los 3 trabajadores fue el más afectado, ¿no? 3 impactos de balas en el cuerpo, uno todavía tiene dentro de sus piernas, donde no pueden sacarlo por un tema que es bastante delicado, es bastante, como se dice, podría hasta perder la pierna o quizás se agrave más su salud. Entonces, el trabajador estuvo en rehabilitación por medio de 2 años, pero lamentablemente, en vez de tener el apoyo, en vez de tener la empatía o la humanidad de parte del gerente corporativo, el cual no tuvo la llegada, más bien tuvo el tema de querer que se vaya de la empresa, porque para ellos, como se dice, es un objeto, ya no le sirve, por lo tanto, no hay lugar donde reubicarlo. Es un caso que es muy relevante, y efectivamente nosotros como dirigentes salimos en defensa del trabajador. Yo también soy miembro del Comité de Seguridad y Salud del Trabajo, ¿no? Sigue una persecución hacia la persona del trabajador, el cual tomó la valentía de poder grabarlo, porque no había forma cómo demostrar cómo ha sido tratado. Grabó todos los hechos donde ahí él denuncia, fue un acto que es, verdad que es lamentable que un gerente corporativo, donde podría haber pedido algo a cambio de su salud. Es lamentable como una gerencia, ¿no?, que esté pasando por una situación económica y podría haber querido lucrarse de un trabajador, y eso da mucho que decir. No podemos permitir. Por eso mismo, yo como secretario de Defensa, salí en defensa y resulta por hacer un informe, estoy injuriado, el cual el día 14 de diciembre, el director de Recursos Humanos me manda un documento y dice que he injuriado al gerente, que todo es falso, que todo es mentira. Eso a mí no me compete, que lo ve la justicia. La justicia verá en qué situación se encuentra el trabajador. Además, donde dije efectivamente, donde
el gerente corporativo no acata las leyes, porque tenemos infinidad de problemas. Como digo, no solamente se trata del trabajador Rodríguez Zumba, tenemos incumplimiento de convenios colectivos, tenemos trabajadores que no perciben económicamente más de 8 meses, donde ellos tienen una licencia de armas, donde el que le gestiona es la misma empleador. No puede ser posible que diga que ellos no, ustedes gestionan, por lo tanto, cuando te doy licencia sin goce. Es totalmente arbitrario. Tenemos trabajadores del área de gestión efectiva, los que recuentan el dinero, los que procesan, que solamente le hacen trabajar 4 veces al mes. ¿Con qué finalidad? De que se endeuden, de que tengan las horas compensadas a futuro, por ser afiliados. Y es lamentable esta acción de parte del gerente corporativo, ¿no? Te lo digo así directamente porque esto ya colmó la paciencia de los trabajadores. Tenemos trabajadores con la modalidad del despido, como se dice, el despido voluntarios, que por ahí te ofrecen un dinero, si quieres te vas. El famoso mutuo disenso. Así es. Más allá que ellos han pedido, tiene la Reactiva Perú, ha sido beneficiado por Reactiva Perú, pero sea, lo usan para los Prosegur ha recibido plata del Estado. Manuel, un paréntesis para que la gente pueda de repente, quiero enfatizar en algunas cosas, ¿no? Imposible que no conozcamos a Prosegur. Todos, por lo menos quienes vivimos en las capitales, hemos visto la chamba que ustedes hacen, ¿no? Los carritos amarillos que ustedes pues tienen que cuidar, y es una labor de alto riesgo y por tanto de alta seguridad. Tú lo que nos comentas es que un trabajador, el señor Rodríguez con otros señores más, fueron baleados en cumplimiento de su trabajo y quisieron lucrar con ese tema. El trabajador logró capturar en video la prueba de que querían lucrar y por ese motivo, por defender a ese trabajador, ¿tú has sido despedido? ¿Eso es lo que me quieres decir? Efectivamente, Rosario, por un salir en defensa del trabajador, actualmente me despidieron el 21 de diciembre. Es un abuso de autoridad, es algo arbitrario, porque yo salgo en defensa. La Constitución Política del Perú me ampara. Yo tengo el derecho a la libertad sindical. Entonces, sí, pues, efectivamente. Y no solamente... Entonces tenemos esta vulneración a tu fuero sindical como defensa en la organización, a la, digamos, vulneración, ¿no?, de este compañero que fue, pues, atacado, avaliado en pleno ejercicio de su trabajo, lo cual es un accidente laboral, o sea, no cabe duda, ¿no? Y qué terrible que esta empresa tan grande, con tanto capital, porque se mueve en la industria financiera también, ¿no?, finalmente, pues deje a los compañeros en esta situación. Y lo que tú comentas, una tercera cosa, y que me gustaría que también la gente conozca, ¿desde qué año nace el sindicato de Prosegur? Sí, nosotros en el año 2013, el 8 de febrero del año 2013, donde dijimos basta ya. La empresa tiene en el mercado un promedio de 39 años. Durante tantos años. ¿Cuántos iniciaron en el sindicato? O sea, sabemos que por norma tienen que ser 20, pero ¿cuántos iniciaron? ¿Cuántos fueron los primeros que se atrevieron a dar el paso? Fueron 27 personas para poder conformar la institución sindical. Y ahora de ¿cuántos son? Ahorita estamos teniendo un poco más de 750 trabajadores afiliados a nivel nacional. Wow. O sea, yo creo que ese es el miedo de la empresa. Ustedes en 7 años, con las dificultades normativas que tenemos en Perú, con, digamos, la gran posibilidad que dan, lamentablemente, para ejercer labor antisindical de las empresas, ustedes han crecido, pues, en, no sé, 2000%, porque pasaron de 25 a ser hoy cerca de 750 afiliados, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ese es el principal temor, ¿no?, de la empresa. ¿Y de cuántos trabajadores en general estaríamos hablando? La empresa tiene un poco más de 3.200 trabajadores a nivel nacional, lógicamente de personal administrativo, poco más de 3.200. Claro, pero 750 no es una cifra menor, entendiendo de que, digamos, en el universo afiliable, quitándole personal de confianza, administrativo, ustedes están casi 30 o 40% de esa afiliación, ¿no? Lo cual es un gran logro, ¿no? Saludar ese trabajo que han tenido también, creo que es importantísimo. Pero, Manuel, tú nos comentabas, y ahí luego paso con Job, que también me gustaría que nos comente algunas cosas. Entonces, hay una reiterada violación a sus derechos, no solamente laborales, sino también sindicales. ¿Y qué es lo que has hecho tú ahorita? ¿Qué medidas estás tomando tú y también el sindicato, obviamente, ¿no?
Así es, sí, efectivamente nosotros estamos tomando todas las medidas necesarias, pero en este caso, para que la ciudadanía lo entienda, que es la única forma, ¿no? Que si sus familiares, no sé, sean hermanos, primos, tíos, lo que fuese, la única manera de estar afiliado a buscar una defensa. Es la única oportunidad que tenemos porque sabemos que los empleadores están utilizando una forma de cómo desintegrar a los trabajadores, de cómo decir, no quiero tenerte, te pago como yo quiero, no te quiero dar beneficios, y eso no puede ser. Por eso te digo, no podemos permitir, si tenemos la herramienta, que es sindicalizarse, porque eso lo permite la Constitución Política del Perú, lo dice en el artículo 28, y el Estado tiene que proteger, y no es justo que actualmente el Estado, como digo directamente, el Ministerio de Trabajo, SUNAFIL, que ha hecho más de 20 denuncias a nivel nacional, hemos tenido más de 500 trabajadores infectados positivos, y sumemos lo que han llevado a casa, estamos hablando de más de 1.500 personas, y estamos hablando multiplicando. Por eso que la única forma, aquí la ciudadanía tiene que saber, es la única forma de que puede defenderse es tener la oportunidad de ejercer un derecho, que lo dice mismo, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, que es fundamental. Por eso de aquí emplazo al ministro de Trabajo, al intendente de SUNAFIL, Carlos Requejo, ¿qué estamos haciendo por los trabajadores? No es posible que un empleador tome un abuso sobre unas personas que estamos dirigiendo, que estamos armando de los trabajadores. Somos los que representamos, porque no es posible. Ahora, el dirigente se siente avesado sus derechos, pero no nos va a doblegar porque seguimos ahí. La justicia nos tiene que dar la razón, porque es la única oportunidad donde podemos demostrar al empleador basta de abuso. Porque no es así, compañera Rosario. No es posible que estemos... Eso es a nivel nacional. Es una plancha, lamentablemente, que las empresas transnacionales están utilizando de la manera como desapareció la institución sindical. Nuestro sindicato está bien fortalecido, gracias a las gestiones que somos personas muy honestas, pues lamentablemente se ve muchos casos donde sí se integran a la institución sindical, pero cuando la institución sindical hay personas al frente que son honestas, defienden los derechos de los trabajadores, trabajamos con la Constitución Política del Perú. Entonces, ¿para qué? Son empresas transnacionales antisindicales y eso no lo vamos a permitir. Porque acuérdense, nosotros somos ya personas adultas. ¿Qué le depara a nuestros jóvenes que vienen atrás de nosotros? Los hijos, los sobrinos. Entonces, no podemos permitir, compañera, creo que esto la sociedad debe entenderlo. Sindicalizarse es la única forma de poder defender los derechos de todo trabajador. La ciudadanía lo tiene que entender de esa forma. Totalmente, Manuel. Creo que has dado un mensaje sumamente importante, sobre todo recalcando dos cosas, ¿no? Que en momentos de crisis probablemente, o no digo probablemente, el sindicato es la única manera de defender ese puesto de trabajo y obviamente pues hay que hacer un llamado también a las autoridades, ¿no? Lamentablemente instituciones como la SUNAFIL pues se ven recortadas en funciones, ¿no? Y lamentablemente el Ministerio de Trabajo también cada vez se vuelve una institución burocrática, digamos, en el sentido de que no ejecuta como entidad rectora del tema trabajo. Parece que todavía la CONFIEP sigue ahí ordenando cuáles van a ser las pautas, ¿no? Entonces, nos has contado que ha habido un lamentable hecho, que te han despedido por cubrir a este compañero que quedó avaliado, que hay una actitud clara antisindical que fomenta los mutuos disensos, que decíamos también, y lo vamos a seguir repitiendo, que no es una figura ilegal, pero obviamente tiene un trasfondo que afecta a la libertad sindical directamente, y algo que se viene repitiendo como patrón, ¿no? Que son muchas de estas grandes empresas que tú has mencionado, multinacionales, porque es el carácter que tiene presencia en varios países y por tanto capitales importantes, han hecho uso de los fondos del Perú, ¿no? De los fondos que finalmente ayudamos a que existan, como el de Reactiva Perú, y que a pesar de haber echado mano de esto, pues han despedido a muchos trabajadores. Manuel, sí. Ahora voy a pasar a consultarle algunas cosas también a FUC. Disculpa. Dale, Manuel. Sí, si me permite, por favor, discúlpame. Nuestro empleador tiene servicio con el Estado. Imagínate la dimensión en no acatar lo que dice la Constitución, el derecho al trabajador, el derecho a la salud, el derecho a todos por igualdad. Lamentablemente, ¿cómo el Estado puede permitir tener un proveedor que se dedica a maltratar al trabajador? Ese es algo, pero
ya es algo criminal, como se dice, disculpando la expresión, pero no podemos permitir este tipo de actos porque trabajadores, inclusive tenemos trabajadores que están mal de salud, desquebrajándose su salud internamente, haciendo funciones que no les competen, pero lamentablemente por ser afiliado, el derecho al trabajo no existe para afiliado. Entonces no podemos permitir la discriminación laboral, salarial, todos tenemos los mismos derechos, compañera. Espero que esto, la sociedad y los intendentes del Estado y los funcionarios del Estado vean estos casos. Mi caso lo voy a luchar hasta el final, por la vía judicial como compete. Si el señor, el gerente corporativo, ha hecho uso de autoridad con mi persona por él, por solicitud de él estoy emplazado en esta situación, porque él ha requerido que me pase al despido posiblemente, ¿no? Y es un tema de que me castiga por un acto que hemos denunciado. Bueno, eso lo hará la justicia, pero no voy a decaer, compañera, y le digo a todos los trabajadores, sigamos adelante. La lucha tiene que continuar ante este tipo de acciones arbitrarias, porque la ley está por encima de las transnacionales. Eso es lo único que, por punto final, mi compañera. Gracias. Totalmente, compañero Manuel. Job, usted como pues parte de la asesoría, ¿no?, sindical que tiene con el sindicato de Prosegur, ¿qué medidas, no? También Manuel nos ha señalado que han recurrido a la SUNAFIL, que ahora van a recurrir a la instancia judicial, pero sabemos también, ¿no?, la mayoría de peruanos, por algo, tampoco no se confía en la institución judicial, que son procesos que demoran bastante tiempo, ¿no? ¿Qué medidas han tomado ustedes también, si pudieran recalcar un poquito más detalladamente qué están haciendo? ¿Cuáles son los pasos que también la ciudadanía, en los que la ciudadanía puede involucrarse? Porque, bueno, lamentablemente antes habían estas acciones, plantones, en los que muchos de los jóvenes podíamos expresar nuestra solidaridad, algunos ya no tan jóvenes como nosotros, pero había una manera de expresar la solidaridad físicamente, si se quiere, ¿no? Ahora, ¿cómo podríamos contribuir quienes consideramos que los derechos laborales no son negociables? Sí, hola Rosario, bueno, buenas tardes nuevamente con todos. Acá yo creo que hay que ver el asunto desde el punto de vista de la ciudadanía. Estamos frente a situaciones que nos expresan que el Estado peruano es un Estado fallido, en cuanto no se respetan los derechos fundamentales de los ciudadanos trabajadores en este caso. O sea, ya hablo de un Estado fallido porque lo que está pasando con los trabajadores que están sindicalizados es una abierta violación a los derechos humanos en cuanto a la libertad sindical es un derecho humano. Artículo 23, Declaración Universal de Derechos Humanos, inciso 4, Convenio 87-98 de la OIT, que lo establece también de esa manera, y en la Constitución, como dijo Manuel, el artículo 28. Entonces, estamos frente a una realidad, frente a un sistema democrático, vivimos en democracia, con un Estado fallido, donde la presencia del Estado, así como en las sierras peruanas, donde no hay presencia del Estado para dar servicios básicos, infraestructura, también hoy se devela, producto de la pandemia, porque los trabajadores están luchando en dos niveles. Uno, están aportando a la nación para que haya economía, porque están trabajando, están moviendo las empresas. Y eso es un aporte, y yo lo digo, en la mañana hablaba con el sindical, es un aporte hasta para la defensa nacional, porque el concepto de defensa nacional pasa porque el país tenga las posibilidades para sobrevivir en una situación tan complicada y excepcional como la pandemia. Y la otra cuestión, están luchando por preservar su vida y su salud, que, o sea, estamos hablando de temas fundamentales, que el Estado como tal debe proteger, porque son derechos constitucionales y son derechos humanos. Entonces, aquí hay que darle una mirada desde el punto de vista de qué Estado es el que tenemos y qué acciones sobre el respeto a los derechos ciudadanos y laborales, en este caso, que es también derecho humano, o sea, se están generando, ¿no? Entonces estamos ahorita frente a una ola, así como la pandemia, una ola de despidos de dirigentes sindicales. Secretarios generales, me llamó hace 4 días el secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de Operaciones Selva de Petroperú, una empresa estatal,
Y con el mismo argumento de Lucho Samán de Bacus, con el mismo argumento de Octavio Heredia de Hermes, con el mismo argumento de Jimmy Carrión, con el mismo argumento del compañero Manuel, con el mismo argumento de, lamentablemente, el secretario general adjunto de Obrero Chogán, que murió luego de ser despedido, acusado también de injuria, murió el 22 de diciembre y lo despidieron en agosto. Y tantos compañeros, dirigentes sindicales, ciudadanos de este país, que están poniéndose al frente no solamente de primera línea para trabajar, se están poniendo al frente de la representación de los trabajadores porque la Constitución lo manda. O sea, están ejerciendo su ciudadanía y frente a ese hecho hay una situación de que se está vulnerando el derecho humano de los trabajadores a la libertad sindical, que es un tema fundamental en democracia para justamente lo que dijo Manuel, ir en defensa de los derechos laborales de los trabajadores. No encuentro otra fórmula en la Constitución que no sea a través de los sindicatos donde se establezca la defensa de los trabajadores en un primer nivel. El otro nivel es el judicial. Entonces, estamos frente a un Estado fallido, lo tenemos que decir así, tenemos que sincerar las cosas, porque no podemos hablar de un Estado peruano, moderno, bicentenario, con cuestiones tan primitivas como no respetar el derecho de los ciudadanos y el derecho y los derechos humanos. Una democracia que no respeta derechos humanos no es democracia. Y además de eso, me permites interrumpirte, es creo que importante darle este mensaje a los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos de Estado fallido, hablamos de instituciones que no funcionan, pero además me permitiría agregar que, pues como decía el profesor Durán, ¿no? Es un Estado capturado por las élites, o sea, no sé, creo que esto también es importante que lo conozcan y creo que de primera mano lo conocen la clase trabajadora, pues vemos gerentes que salen de diferentes empresas y que luego pasan incluso a ser gerentes del Estado, ¿no? El Ministerio de Trabajo, o sea, claro, me atrevería a mencionar incluso las puertas, las famosas puertas giratorias, y luego cuando hay un pedido o una solicitud de huelga, se declara improcedente, o cuando vamos a conciliación, parece una mecedora porque no hay pues una posición clara por parte de las instancias que, entre comillas, deberían de ser parciales, en teoría, de garantía de derechos humanos, ¿no? O sea, no deberían ser imparciales, por el contrario, ¿no? A veces decimos, el Estado debe ser imparcial. No, señores, el Estado debería ser parcial en el sentido de garantizar derechos humanos y derechos laborales, ¿no? No sé si tú qué opinas respecto de eso. Rosario, un Estado tiene que cumplir con el mandato de la Constitución, que es el pacto social, ¿no? O sea, el pacto social es el contrato social de la nación donde establece cuál es el rumbo que va a tomar. En este momento tenemos un contrato social que deviene de una dictadura, entre comillas, contrato social, que la hizo Fujimori sujeto a una cuestión de emergencia, y estamos sobre eso, ¿no? ¿Que ha generado un crecimiento económico? Sí, pero ha generado una gran desigualdad, y de pronto con una administración del Estado totalmente precaria, con ausencias en muchos casos, tenemos estas situaciones que vivimos, ¿no? Precariedades por todos lados. Que están claro, crecimiento económico a espaldas de quiénes, ¿no? A espaldas de los trabajadores, cada vez flexibilizando mucho más la relación laboral, ¿no? Crecimiento claro, económico para la concentración también, ¿no? Claro, pero Rosario, Manuel mencionaba esto. Dime, Job, dime. Quiero terminar la idea. Lo que pasa es lo siguiente, ciertamente hay en un sistema democrático hay escenarios de poderes, ¿no? Hay poderes fácticos, y es una cosa que está ahí, o sea, eso no es ciencia, eso es lo que existe, ¿no? Es como el aire, yo soy ser humano porque tengo una estructura y porque respiro y porque tengo una fisiología que me permite reconocerme de esa manera, ¿no? Entonces, yo creo que acá hay una cuestión clara. Hay poderes fácticos que han tomado al Estado como un botín y han generado las condiciones necesarias para generarse todo aquello que le favorece para su lado, inclusive atentando contra el medio ambiente y contra los seres humanos. Y por otro lado, han dejado a los trabajadores ciudadanos con derechos en una situación de orfandad, de precariedad. Y si vamos al tema institucional, porque la democracia sustenta instituciones, o sea, y por eso es que se reconoce el sindicato como una institución en un artículo diferenciado, ¿no? Porque el artículo 28 es un artículo diferenciado respecto al artículo de formar los partidos políticos o de formar asociaciones, cualesquiera sea. Entonces, pero tenemos un escenario en el cual se ha precarizado la institucionalidad sindical, con complicidad de los gobiernos de turno. ¿Ya? O sea, aquí no es que estamos haciendo política, hay que distinguir el escenario, porque en ese escenario tenemos que actuar. Entonces, con una tasa de sindicalización de 3%, con una informalidad laboral que antes de la pandemia estaba en 74.5% y ahora debe estar más de 80%, porque ha habido un desembalse tremendo del asunto. Entonces, estamos frente a una balanza que se inclina por el lado
de la precariedad absoluta, ¿no? Y los pocos trabajadores formales que hay en el sistema, que están en este momento en primera línea, que están metiéndole punche, los están castigando con el tema de atentar contra sus derechos fundamentales, que son derechos humanos. Entonces, yo llevo este asunto a ese nivel. Lo que está pasando en el país con los representantes de los trabajadores a través de los sindicatos es una política de Estado, y yo lo repito así, y lo vengo repitiendo hace rato, es una política de Estado de violación de derechos humanos permisible por el gobierno nacional, permisible por el Ministerio de Trabajo, que es la extensión política del presidente de la República, permisible. En el Perú estamos mal acostumbrados a decir que violación de derechos humanos es solamente la guerra interna, que los comuneros que murieron, y el tema de las Fuerzas Armadas que atentaron contra ellos, las policías, la Comisión de la Verdad. Y tenemos una idea de violación de derechos humanos por el lado casi penal, ¿no? De muertos. Pero violar derechos humanos también significa que a Manuel le hayan quitado la posibilidad de tener su trabajo, que era su derecho constitucional, le hayan violentado la libertad sindical y lo hayan puesto en la calle. Entonces, en ese sentido, yo le digo, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que frente a la precaria institucionalidad sindical, la respuesta de los sindicatos, cuando hay líderes como Manuel, como Lucho Samán, como Lucho López de Chinalco, como el compañero Octavio Heredia y otros más, salen al frente en esta situación excepcional de pandemia a proteger la vida de sus compañeros, trabajadores, y tomando la representación viene la empresa transnacional, que en su mayoría digo transnacional, también nacionales, pero transnacional porque todas estas que entran al país para generar un tema de crecimiento económico, pero no debieran romper la soberanía, no debieran atentar contra la nación, de pronto están haciendo estas barbaridades que violan los derechos humanos. Entonces, aquí hay que decir las cosas claritas y en blanco y negro y a colores. Acá no podemos hablar de medias tintas. En el Perú hay una política de Estado de violación de derechos humanos permisible por los presidentes de la República que han priorizado el crecimiento económico a costa de la vida de seres humanos. Y hoy en pandemia es criminal que existan trabajadores que están expuestos a un rebrote. Tengo información de gente de Cajamarquilla, de la refinería, ¿ah? Que hay un rebrote interno de contagios de trabajadores. Ahorita, mientras hablamos, en Marcona, hay trabajadores que están dejando la mina, están haciendo un éxodo, han dejado la mina porque la empresa Chogat no le presta las condiciones, están yendo caminando casi 25 kilómetros desde la mina hasta Marcona y han abandonado sus puestos de trabajo. Y estamos en estas condiciones. De acuerdo, Job. Creo que justamente en ese sentido es que nace Sindicada y muchas otras plataformas para evidenciar una sistemática, creo que tú lo has dicho bastante claro, una sistemática vulneración de derechos laborales que son derechos humanos, no son otra cosa, ¿no? No es un derecho especial, no es un derecho particular, sino que en el fondo si se vulnera la posibilidad, como se ha señalado, ¿no?, de poder llevar el sustento a los hogares, entonces es una vulneración contra el proyecto de vida, contra la vida en sí mismo, ¿no? Y en efecto, creo que es importante recalcarlo, ¿no? Es probablemente la única política de Estado que tengamos, ¿no? No tenemos una política de Estado en materia de educación, en materia de salud, pero sí la tenemos en el tema del resquebrajamiento de la relación laboral, ¿no? De la flexibilización, y que no viene de ahora. Y que tampoco probablemente se profundice en el gobierno de Fujimori, uno de los gobiernos que más ha atentado contra la clase trabajadora, pero viene, hay que ser también claros que viene desde la época de Morales Bermúdez, en las que comenzó a señalarse ya el camino del neoliberalismo, como lo conoce. Job, gracias. Yo quería preguntarle a Manuel, sí, y ya con alguna Rosario, cosa más. mira, finalmente yo te digo algo. O sea, creo que aquí, mira, yo sí voy a ser claro, ¿no? La historia sirve para ver el retrovisor qué cosa mal se ha hecho y qué cosa podemos corregir. Pero hoy estamos en el tiempo presente. Mientras estamos hablando, acaba de morir un trabajador en Marcona y lo están velando. Mientras estamos hablando, hay gente que se está contaminando. Tiempo presente. ¿Y qué es lo que tiene que pasar en tiempo presente? El Estado peruano, los administradores del Estado peruano tienen que darse cuenta de que un país es inviable sin instituciones. Y el sindicato es una institución reconocida por la Constitución y que tiene que haber diálogo social. Ciertamente están los poderes fácticos, ciertamente todo lo que tú has hecho de remembranza, pero acá hay un tema fundamental. Se tiene que levantar liderazgo sindical y se tiene que proteger. Le hablamos hace una reunión que tuvimos con el Bloque Intersindical de Derechos Humanos, es un frente de sindicato que es armado para defender derechos humanos. Entonces se le dijo al superintendente nacional de SUNAFIL, mire, acá hay una cosa clara, frente a eso
hay actos jurídicos. Lo que se tiene que cambiar es modificar la norma para, en este momento, proteger a los dirigentes sindicales, porque no puede ser posible que despidan a un trabajador poniéndole la etiqueta de haber injuriado, porque eso es una cuestión subjetiva. Una cosa es que lo encuentre flagrante, robando algo, quemando las instalaciones, algo flagrante, pero con el tema de injuria, eso lo debería dirimir un juez, y al final de cuentas, cuando el juez dirima, determinar si cometió ese acto doloso o no, mientras tanto ejerza su derecho a la libertad sindical. Eso le dijimos al Superintendente Nacional, Juan Carlos Requejo, y le pedimos también que el ministro sea más claro, ¿no? Porque no podemos, o sea, es increíble que en el Perú un ministro de Trabajo esté tan escondido como Javier Palacios y que no exprese la preocupación en estas circunstancias. Miren, más allá de la mirada, podemos decir la confía en todo, pero hoy los dirigentes sindicales tienen que sumarse a una situación de tomar protagonismo de liderazgo sindical, aún a costa de sacrificios. Manuel es un ejemplo, Lucho Samán es otro ejemplo, Lucho López es otro ejemplo, pero estamos en una situación complicada, Rosario. O sea, mientras hablamos, hay trabajadores que se están contaminando, se están muriendo, y si no hay representación sindical, si no se hacen conversaciones para generar actos jurídicos que puedan asegurar en el escenario entre empleador y trabajador, porque cada escenario es distinto, o sea, vamos a tener complicaciones grandes. O sea, ¿por qué? Porque la relación laboral es una relación formal, es una relación jurídica. Sobre eso subyace otras cosas, pero es jurídica netamente. Entonces, tenemos que participar en una situación conjunta a los dirigentes sindicales y tomar la posición del asunto, porque hoy hablaba con un dirigente sindical de Coborno en la mañana y le decía, hoy, si los trabajadores no están sindicalizados, están condenados a la muerte. ¿Por qué? Porque la única manera que se puedan defender es con la representación sindical. Si no tienen sindicato, solos van a la muerte. Es. Porque la pandemia nos está llevando a una situación bastante complicada, y en eso hay que ser concretos y claros. Entonces, el liderazgo sindical hoy tiene que abrir ese escenario para dialogar proactivamente y con resultados respecto a estas nuevas condiciones, porque estamos en estado de emergencia sanitaria, donde hay normas excepcionales y que han servido para más bien castigar a la representación sindical. Es algo que tenemos que revertir. Y yo te digo, lo pongo a Manuel al frente en un sentido de respeto. Su sacrificio, entre comillas, haber sido despedido por defender a un trabajador baleado, nos dice el nivel, digamos, de deshumanización en la cual están estos sectores laborales, donde hay empresas transnacionales que al Perú lo miran como cualquier cosa, y como peruanos tenemos que hacer respetar a nuestro país, a nuestra nación, y tenemos que hacer respetar nuestros derechos humanos. Eso es lo que te puedo decir yo, Rosario. Gracias, Job. Creo que ha sido bastante claro y en efecto, ¿no? El sindicato ha sido importante ayer, hoy y siempre. Sin embargo, creo que estamos en un momento en particular, como bien lo has mencionado, donde ya no hay, ¿no?, una polarización solamente de la apropiación del trabajo, sino hay una polarización respecto de la vida, y eso es algo que hay que cuidar. Y yo solo le agregaría eso, que hay que hacer mucha incidencia, no solamente como bloques sindicales, que me parece una gran iniciativa la que han formado ustedes, sino también en privilegiar mucho la sindicalización, ¿no? Finalmente, el poder del sindicato emana de la cantidad de afiliados que tengamos y la cantidad de gente que tenga la conciencia suficiente como para poder respaldar a Manuel, respaldar al compañero Samán, a Francis, a una serie de compañeros y compañeras, ¿no?, que son particularmente no tan adultos, ¿no?, como es la característica también de nuestro movimiento sindical, sino que es una nueva generación de compañeros adultos y jóvenes que están dando la cara. Manuel, para ir terminando este primer bloque, quería pedirte que nos des un último mensaje, pensando sobre todo en esta generación que hablaba, ¿no?, en esta generación un poquito más joven, que está entendiendo que el sindicato es la única herramienta para poder garantizar un poquito de vida digna, ¿no? Como mencionaba también Job, ¿no? Muchos de los compañeros más jovencitos han salido a marchar en esta ola de noviembre para sacar a Merino, sin una consigna a veces muy clara, sino es que los papás estaban quedando sin trabajo, que ellos también no tenían acceso a la educación. ¿Qué les dices tú a estos jóvenes? ¿Cómo un líder sindical que está dando la cara, que está dando pues pelea para que esto no sea una herencia para ellos, ¿no? Que el despido, que la flexibilidad, que el maltrato pues sea una herencia para estos jóvenes, para muchos de esta nueva generación. Las últimas palabras, por favor, Manuel. Sí, cómo no. Efectivamente, les exhorto a todos los jóvenes que en futuro, ese es el futuro del Perú sobre todo, ¿no?, donde podrán demostrar un derecho al trabajo es muy fundamental.
si tienen la oportunidad de poder sindicalizarse, pues la Constitución, como lo voy a decir, lo permite. Entonces, esa es la única herramienta y la forma donde pueden demostrar que decirle al empleador, basta de abuso, de mi trabajo vale. Si no fuera por los trabajadores, imagínate, la empresa no produce. Entonces, somos el valor humano, el trabajo que debe existir, la calidad de trabajo, ¿no? Calidad en el sentido de humanidad y calidad salarial también, porque actualmente tenemos una canasta familiar, de repente los jóvenes ligeramente no lo ven así, pero acuérdense, todos tenemos derecho a tener, decir, no me maltrates, no cometas abuso con mi persona. Compañeros jóvenes actuales, jóvenes y jovencitas también, que son derecho a la mujer también, que es muy fundamental. Sí, estamos para, sindicalícese, no tengan temor a nada. Nosotros como dirigentes que estamos al frente tampoco lo tenemos. Mi lucha es la lucha de ustedes también. Por eso que yo estoy defendiéndome por todos los ámbitos para demostrarle a mi empleador que la injusticia que ha cometido con mi persona. Por eso vayan ustedes adelante y gracias por esta entrevista, compañera Rosario, que esto sirva de mucho y el Estado también se dé cuenta que no permitan este título de atropello. Muchas gracias.